muchas gracias por la invitación, gracias a la asociación por hacer esto realidad y muchas gracias a los anfitriones por invitarnos, a Julia, a Manu, a Laura, por acoger este congreso, que es el segundo año que hacemos. El año pasado estuvimos en Madrid, en el Niño Jesús, y la verdad que es genial este año también tener a Elia, que ha venido desde Cleveland solo para esto, o sea que un lujazo. Bueno, Alia y Elia me lo han puesto muy fácil, han hablado ya sobre la enfermedad y yo voy a intentar comentar cómo la historia natural de la enfermedad de CDKL5, esta que conocemos hasta ahora, la de las 3 etapas, ¿no? La de cómo el niño evoluciona al adulto, cómo quizá la podemos modificar y también qué podemos aprender de otras encefalopatías epilépticas del desarrollo para aplicarlo en CDKL5 y cómo podemos aplicarlo de CDKL5 para otras encefalopatías epilépticas del desarrollo. Entonces, voy a empezar con el caso de Laura. Laura, nosotros en la unidad vemos tanto niños como adultos, CDKL5, y Laura es una paciente de 41 años que está recién diagnosticada. Es la paciente de mayor edad que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Agradecer un poco a la familia el que nos haya pasado la foto y que nos haya dado el permiso de hablar de ella. Su caso es relativamente habitual en el inicio de la enfermedad. Empezó con espasmos infantiles a las 6 semanas, que es la mediana, ya lo ha comentado Alia al principio. Recibió fenobarbital con los espasmos y quedó libre de crisis durante 7 meses. Y ahí un poco quiero que nos quedemos con este concepto, el GAP o la luna de miel, que es algo que vemos en muchas epilepsias que empiezan con espasmos infantiles y que creo que es muy importante que lo miremos en Zoom. Luego lo hablaremos de él un poco más tarde. O sea, que fijamos este concepto, el GAP o la luna de miel en CDKL5 y en otras epilepsias. Las crisis recurrieron tras 7 meses y desde entonces no ha tenido más de 2 semanas sin crisis. Esto, desgraciadamente, es algo muy frecuente en CDKL5. Los tiempos libres de crisis son muy cortos. Y en cuanto a neurodesarrollo, pues se sentó a los 12 meses, no realiza la pinza, pero sí que es capaz de coger con toda la mano, no emite lenguaje y sí llegó a balbucear, pero lo perdió en ese empeoramiento de crisis al año y medio, 2 años, y no camina. Y un poco la pregunta que nos podemos hacer es, esta historia natural, ¿no?, de un adulto de hoy en día, de una adulta de hoy en día que diagnosticamos de CDKL5, ¿podría ser diferente? Es decir, ¿podemos cambiar ese curso de la historia? ¿Podemos hacer una patoplastia, ¿no?, modificar la enfermedad si hacemos las cosas de manera diferente al inicio? Pues voy a hacer un teaser de la charla de Laura. Luego Laura nos va a hablar un poco más en detalle del fenotipo en el adulto, pero tenemos este preprint que todavía no hemos publicado, esperemos tenerlo publicado próximamente, en el cual hemos evaluado cómo es la historia natural de CDKL5 en adulto. Pero siempre me gusta poner aquí un poco el asterisco, que es la historia natural de CDKL5 a la edad adulta, con lo que se hacía en la edad pediátrica cuando estos pacientes eran niños, ¿no? O sea que yo creo que esos 67 adultos que recogimos a nivel internacional, en los cuales el 89% siguen con epilepsia farmacoresistente, más de la mitad de ellos con crisis diarias, que es una epilepsia muy grave y con un problema de neurodesarrollo, con comorbilidades muy graves, yo creo que esto tenemos que intentar cambiarlo de alguna manera, ¿no? O sea, las niñas, sobre todo, que diagnosticamos hoy en día, esperamos que a futuro evolucionen de una manera diferente, ¿no? No me voy a parar aquí, las guías las ha comentado ya Elia. En 2022, por primera vez, creamos estas guías internacionales de cómo manejar los pacientes con síndrome por deficiencia de CDKL5 y un poco las conclusiones las ha comentado Elia. En cuanto a la epilepsia, que es el síntoma más importante al principio de la enfermedad y que sabemos que influye en el curso, veíamos que no hay un gold estándar de tratamiento, que hay recomendaciones de equipo multidisciplinar y que es muy importante evitar politerapias a dosis altas, ¿no? Porque a veces el riesgo de la comedicación o la sobremedicación puede superar la eficacia de los tratamientos. Entonces, aquí hay que ser un poco fino, ¿no?, y siempre estar un poco con la alarma de no pasarnos, ¿no?, de medicación. Y voy a ver un poco también un recorrido de cómo ha evolucionado nuestro pensamiento en los últimos años en cómo tratamos las encefalopatías epilépticas del desarrollo o las epilepsias de inicio precoz.
Y es que hace unos años pensábamos que la encefalopatía epiléptica, es decir, el daño de neurodesarrollo que se produce en estos niños, era mayoritariamente por la epilepsia. Es verdad que al final, pues, muchos de los que hacemos neurología pediátrica nos dedicamos a la epilepsia de manera protagonista en nuestra actividad clínica y pensamos que la epilepsia era lo más importante y que si tratábamos la epilepsia podíamos salvar el neurodesarrollo. Es verdad que esto, si lo aprendíamos de epilepsias focales estructurales que podían ser operables, ahí eso era verdad. Es decir, en las puramente quirúrgicas, si las operamos de manera precoz, el curso de neurodesarrollo va a ser bueno, ¿no? Sin embargo, de alguna manera dijimos, oye, es que tenemos el sesgo de la herramienta, ¿no? Nuestro martillo son los antiepilépticos, es lo principal que tenemos, pues para un martillo todos son púas. Pensamos que la epilepsia es lo más importante. Y empezamos a ver que quizás el neurodesarrollo estaba un poco vehiculizado o estaba relacionado más con factores etiológicos. Mayoritariamente cuando empezamos a ver las causas moleculares, las causas genéticas de estas encefalopatías. Y dijimos, oye, pues a lo mejor la epilepsia es simplemente un epifenómeno, es decir, es algo que ocurre de una manera secundaria y que realmente por mucho que tratemos la epilepsia puede ser que provoquemos efectos adversos y no mejoremos el neurodesarrollo que en realidad está causado por la etiología genética. Y llegamos a quizá una tercera etapa de mayor madurez, voy a decir, en nuestra comunidad, en la cual llegamos a algo mixto, ¿no? Probablemente la etiología genética es muy importante y lo ha comentado Elia, tenemos que intentar hacer medicina de precisión, ir dirigidos a la causa genética, pero sabemos que la epilepsia también es importante y de hecho estos cursos evolutivos, fluctuaciones que vemos en neurodesarrollo en muchas encefalopatías epilépticas del desarrollo como CDKL5, en algunos casos no están relacionados con la epilepsia, pero en otros sí que están relacionados con la epilepsia y sabemos que tratar mejor la epilepsia de manera más precoz nos mejora el pronóstico. Y me voy a permitir un poco hacer esta hipótesis. Los compañeros genetistas de la sala, Cristina y los demás, que me corrijan si me equivoco, pero yo creo que cosas que pueden influir en la historia natural o en la trayectoria de evolución fenotípica de neurodesarrollo y epilepsia en CDKL5, tenemos obviamente la causa monogénica, aunque no hemos sido muy buenos en ver una relación genotipo-fenotipo clara en CDKL5, al contrario de lo que hemos visto en otras encefalopatías de origen genético. Sabemos que va a influir mucho factores poligénicos. Esto no está tan estudiado en CDKL5, pero sí en otras. Sabemos que en SCN1A o en GES Plus o en otras epilepsias sabemos que lo que rodea de manera poligénica a la causa monogénica influye en la expresión del fenotipo. Y en una enfermedad como CDKL5, que sabemos que está ligada al cromosoma X, sabemos que la inactivación sesgada quizá podrá tener una influencia en cómo se expresa. Y desde luego hay factores ambientales, porque sabemos que familias que tienen la misma causa genética, incluso estudios en gemelos, la evolución es diferente. O sea, debe haber factores ambientales y quiero pensar que los fármacos o la dieta o cosas que hacemos los médicos pueden influir, están relacionados, ¿no? Y voy a intentar ver esto, ¿no? O sea, una llamada a la acción de si nosotros podemos modificar esto. Y de alguna manera nos lleva al concepto de encefalopatía epiléptica del desarrollo, que es un concepto paraguas en el cual ya no nos vale definir las encefalopatías epilépticas por la epilepsia, sino que sabemos que la etiología va a estar influyendo. De tal manera que el trastorno del desarrollo que se asocia a CDKL5 y a otras enfermedades de origen genético ya no lo llamaríamos comorbilidad, que seguimos utilizándolo, ¿no? Sino que sería una morbilidad, porque es parte nuclear de la enfermedad, no es la epilepsia. Tendemos a ser epileptocéntricos, ¿no? No es la epilepsia y lo que rodea, sino que realmente el trastorno del desarrollo es igual de protagonista o más protagonista que la epilepsia en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que esta definición operativa es muy importante. La ILAE la ha terminado un poco de crear para ensayos clínicos, además, en el último año, pero nos va a ayudar un poco en cómo pensamos. Y quiero pensar que si en todo el resto de enfermedades de la medicina tratar de manera precoz y tratar de una manera efectiva, rápida,
cambia el pronóstico futuro, lo sabemos en esclerosis múltiple, en ictus, en cáncer, lo sabemos en cirugía de epilepsia, cómo no va a ser también el caso en CDKL5 y en otras encefalopatías epilépticas del desarrollo. Entonces, voy a intentar argumentar esto. Obviamente nos falta evidencia, quiero decir, como disclosure principal, esto es hipótesis y voy a intentar trasladar datos de otras enfermedades y también un poco para lanzar una bandera de, oye, a lo mejor tenemos que hacer investigación en este sentido, colaborativa y mejorar, ¿no? Y es que en otras encefalopatías epilépticas genéticas tenemos claramente evidencia de que tratar de manera precoz mejora el pronóstico futuro. Un ejemplo muy típico son las canalopatías del potasio, KCNQ2, que tienen un inicio neonatal en su mayoría. Ahora sabemos que poner bloqueantes de canal de sodio de una manera precoz no solo mejora la epilepsia, sino que también puede mejorar el neurodesarrollo. Estos son datos recientes. Antes pensábamos que solo mejoraba la epilepsia. Y utilizar moduladores positivos de potasio, es decir, puedo bloquear el canal del sodio, que es el que está relacionado con el potasio, o puedo abrir el canal de potasio, ¿no? También mejora, parece, en estos estudios observacionales, el pronóstico evolutivo, no solo en la epilepsia, sino también en el trastorno del desarrollo. Un ejemplo paradigmático, y yo creo que nos da una idea de a lo mejor hacia dónde tenemos que ir con CDKL5, hacía un poco la comparación Elia entre los colegas de esclerosis tuberosa y los de CDKL5. Bueno, yo creo que ellos han sido capaces de demostrar en este ensayo y en otros estudios que incluso anticipándonos al inicio de la epilepsia, haciendo electroencefalogramas de manera precoz y tratando la actividad epiléptica, puedes prevenir el inicio de la epilepsia y sobre todo que la epilepsia se haga refractaria. Es decir, tratar el electro, esta cosa que siempre hemos estado totalmente en contra desde la neurología, parece que puede ser útil cuando lo haces en síndromes específicos, en etiologías específicas, en contextos muy concretos. Y el síndrome de Dravet, que sabéis todos que es la encefalopatía epiléptica del desarrollo de origen genético más frecuente, también nos da muchas pistas, ¿no? Y hemos aprendido mucho de ella. Y es que ahora sabemos que utilizar fármacos que no son eficaces o que pueden empeorar la enfermedad en el primer año de vida empeora el pronóstico hasta 20, 30 años después. No solo a nivel de epilepsia, sino también de calidad de vida y de neurodesarrollo. Y de hecho, publicaciones muy recientes, esta es del año pasado, del grupo de Daniel Andrade en Toronto, en un equipo internacional, vieron que cuanto más bloqueante de canal de sodio recibían los niños, los bebés de síndrome de Dravet en el primer año de vida, más parkinsonismo y más trastorno cognitivo tenían cuando tenían 30, 40 años. Es decir, lo que hacemos en el primer año de vida influye de una manera brutal en esa evolución. En Laura, tenemos que imaginarnos a Laura 40 años después. Yo creo que esta es un poco esa comunicación entre la neurología de adultos y la neurología pediátrica y cómo los tratamientos precoces pueden cambiar la película completamente a futuro. De alguna manera, con todas estas evidencias, hace unos años nuestro grupo y otros grupos dijimos, oye, ¿podemos intentar trasladar estos aprendizajes de ser más preciso con determinados tipos de fármacos a CDKL5? Esto fue el primer trabajo que hicimos en colaboración con la Asociación Española, lo hicimos entre el equipo del Niño Jesús y nosotros con la colaboración de la Universidad de Colorado, con Timothy Benke, y lo que vimos es que en algunos subgrupos de CDKL5 los bloqueantes de canal de sodio, que a lo mejor serían fármacos que no utilizaríamos habitualmente o que no los tendríamos un poco como en alerta, casi en un tercio de los pacientes había respondedores y 4 pacientes había libres de crisis. Es verdad que en 3 de la cohorte también empeoraron, o sea que parece que son fármacos que depende de cómo los uses, cuándo los uses, en qué contexto, pueden empeorar o pueden mejorar. ¿Y qué factores vimos relacionados con la mejoría o una buena respuesta? Que hubiera rasgos focales en el electroencefalograma, lógico, porque los bloqueantes de canal de sodio tienden a ser mejores en epilepsias focales, y sobre todo cuando el bloqueante de canal de sodio se había puesto de manera muy precoz. Y de nuevo venimos con esta idea de cuanto más rápido, cuanto más precoz sea el tratamiento, probablemente lo vamos a hacer mejor. Esto es algo muy preliminar, no se cumple para todos los pacientes, pero creo que fue un paso importante en esa dirección. Elia nos ha contado
las guías internacionales, los europeos, un poco con nuestra realidad europea, que no tenemos tantos años de recorrido de centros de excelencia, el año pasado nos reunimos e hicimos unas guías propias un poco del Patient Journey en Europa, porque es algo diferente. Europa es muy heterogénea, el acceso a estudios genéticos cambia muchísimo según el país y la región, existe mucha brecha diagnóstica entre los pacientes adultos, no reciben estudios genéticos en muchos casos, y además en este estudio hubo participación de madres. De hecho, Sandra López, que fue una de las fundadoras de la asociación CDKL5, de afectados CDKL5 España, participó en estas guías, dando un poco ese input de las familias que es tan importante para poder mejorar en los cuidados, ¿no? No podemos trabajar en nuestra burbuja, pero si no colaboramos entre todos va a ser muy difícil mejorar. Y un poco por llevarlo todavía más al extremo, el tratamiento precoz en epilepsia ha sido una de las áreas, yo creo que más nihilistas de las que yo conozco en neurología, y hemos pensado que tratar las crisis era algo puramente sintomático y que no cambiaba el futuro de los pacientes. Pero ahora cada vez más estamos teniendo evidencias de que tratamientos precoces más eficaces cambian el pronóstico futuro. Y este estudio me parece brutal. Es un estudio que es en adolescentes y adultos, no es en niños, pero lo que ven es un estudio suizo que lo que ven es que desde la primera crisis al primer tratamiento antiepiléptico, si el tratamiento se hace en las primeras 48 horas, claro, esto requiere vídeo EG urgente o precoz en las primeras 48 horas, prueba de imagen para descartar otras causas y poner el tratamiento de manera precoz. Bueno, pues los pacientes que recibían el tratamiento después de la primera crisis, en los primeros 2 días, tenían una evolución futura hasta 5 años después de estar más libres de crisis y tener menos riesgo de epilepsia refractaria. Esto va en contra totalmente de todos los conceptos que hemos tenido en epilepsia, tanto pediátrica como de adultos, que parece que tratar las crisis no pasa nada, que podemos esperar, que esto no es epilepsia porque solo estamos ante la primera crisis, será una crisis febril. O sea, esto cambia completamente el concepto. Y si estamos hablando de epilepsias graves como CDKL5, yo creo que nos lo cambia todavía más. Y vamos un poco a poner el zoom, ¿no? Pongo aquí a Elia porque los centros de excelencia de Cleveland y otros en Estados Unidos publicaron este artículo recientemente en el cual intentaban ver los espasmos infantiles de CDKL5 cómo eran de diferentes con respecto a otras causas de espasmos infantiles. Y lo que vieron era que la mediana de inicio era a los 6 meses de vida, genial, pero que en el caso de CDKL5 el 88%, la mayoría de los pacientes, ya habían tenido crisis previas. Es decir, que si tratamos espasmos, estamos llegando tarde. Hay que tratar antes. Y que el tratamiento de CDKL5 era más tardío que en todo el resto de etiologías y que CDKL5 tenía una peor respuesta que todo el resto de etiologías. Es decir, que si veíamos espasmos infantiles, sobre todo en niñas, y no había una buena respuesta a los tratamientos habituales o la respuesta no era sostenida, ¿no? Comentábamos ayer con Elia, es que le pongo corticoides, se limpia el electro, pero a las 3 semanas, al mes, vuelve otra vez la alteración. Pues a lo mejor es que estamos llegando tarde, ¿no? Parece que la dieta cetogénica de manera precoz, esto es un aprendizaje que hemos tenido de este artículo, ¿no? Y de otras experiencias, nos puede ayudar, pero la sensación es que estamos llegando tarde, ¿no? Algo está pasando que nos hace tratar tarde a estos pacientes. Y voy un poco a este gap. ¿Os acordáis del caso de Laura? Al principio de la charla comentábamos que empezó con espasmos, le pusieron fenobarbital y tuvo 7 meses libre de crisis. Nuestro pensamiento habitual, cuando había una libertad de crisis en ese tiempo, cuando el paciente tiene 1 año, 2 años, era, oye, pues incluso intento reducir medicación, parece que está yendo bien, ha habido una respuesta adecuada. Bueno, pues este estudio, que es todavía un preprint, pero que me parece súper importante, de un grupo estadounidense, han analizado ese gap. Es decir, qué pasa entre el inicio de las crisis y los criterios de Lennox-Gastaut. Sabéis que el Lennox-Gastaut es un cajón sindrómico en el cual entran muchos tipos de epilepsia y de etiologías genéticas. Por ejemplo, CDKL5 puede evolucionar hacia criterios de Lennox-Gastaut. Bueno, pues el 67% de los pacientes con Lennox tenían un gap, es decir, tenían este periodo de luna de miel.
Pero cuidado, porque el 58% de los pacientes tuvieron la punta onda lenta, que es lo que nosotros vemos en el electro, el rasgo más importante para hablar de Lennox-Gastaut, lo tuvieron antes de la recurrencia de la crisis y que el paciente le llamáramos Lennox-Gastaut. O sea que, mientras que el paciente está libre de crisis y decimos, qué bien, vamos a bajarle la medicación, el Lennox-Gastaut se está desarrollando por debajo. Es decir, que si no hacemos electros secuenciales y vigilamos a estos pacientes, nos estamos comiendo la lenoxización. Nosotros en nuestro equipo le llamamos a esto es un término totalmente homemade, le llamamos lenoxización, es decir, cómo un paciente se va convirtiendo en Lennox, cómo va desarrollando los criterios de Lennox. Y muchas veces empiezan de una epilepsia previa, epilepsia focal, espasmos infantiles. El paciente se va lenoxizando, es decir, de una manera subclínica va adquiriendo los hallazgos de electroencefalografía de punta onda lenta, actividad rápida paroxística, puntas multifocales, alteración del background, lo va desarrollando progresivamente. Yo estoy tan contento, la familia está tan contenta y de repente empieza con las crisis tónicas, ausencias atípicas, estatus no convulsivos y ahí ya es mucho más difícil el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que, cuál es el aprendizaje aquí? Que hay que hacer un seguimiento más estrecho y quizá utilizar más el electroencefalograma, ¿no? Que Elia saca un poco, estoy deseando ver el artículo de electroencefalografía en CDKD5 porque creo que nos va a ayudar un poco a entender más esto, pero en la práctica clínica ya lo estamos haciendo, ¿no? Los vigilamos de una manera más estrecha para prevenir y para ser más proactivos, no esperar a que la epilepsia ya no sea arreglable, ¿no? Y para entender esta historia natural y para estar más preparados para las terapias génicas, ¿no? Como en la reunión de familias de este año de Estados Unidos, como decía Elia, tenemos el estudio CANDID. El estudio CANDID es un estudio que es como un ensayo clínico en el cual no se utilizan fármacos, solo se ve la historia natural de la enfermedad. Se ha hecho a nivel internacional en 22 centros. Tengo que decir que España ha sido el mayor reclutador del mundo y yo creo que tenemos que estar orgullosos. Buena parte de eso es gracias a la asociación CDKL5 y cómo las familias empujan, ¿no? Y esto nos ha ayudado a entender qué escalas, porque ya la epilepsia no es suficiente, es decir, la epilepsia no es lo más relevante a largo plazo en estos pacientes, qué escalas podemos utilizar para poder hacer un seguimiento y medir de una manera fina, de una manera precisa, cómo evolucionan estos pacientes y cómo podemos mejorar su futuro, ¿no? Entonces, tenemos ya el anuncio, Ana nos va a contar después del café, que yo creo que es la charla que más esperamos todos, ¿no? Sobre cuándo viene la terapia génica, ¿no? En qué términos, cómo va a ser, etcétera. Entiendo que a dónde no nos lo podrá decir, pero bueno, parece que viene para el año que viene, 2027, y lo comentaba María Jesús con el equipo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Estamos empezando un estudio con nuestro grupo también para intentar ver en las familias qué expectativas hay, ¿no? Qué entienden sobre una terapia génica, qué piensan que es una curación, cómo definen una curación, si saben en qué consiste un ensayo clínico. Ayer lo hablábamos en la cena con los compañeros, ¿no? Incluso ahora sabemos que hay familias que están dispuestas a aceptar un porcentaje de probabilidad de mortalidad, a lo mejor un 10%, teniendo la probabilidad de curación. Es decir, tenemos que intentar ver un poco el gradiente de grises entre el blanco y el negro, ¿no? Es difícil que vayamos a tener extremos, pero tenemos que entender un poco más en detalle. Y de alguna manera, aunque la terapia génica llegue, aunque arreglemos el gen, primero tenemos que ser más precoces en el tratamiento, en el diagnóstico, porque al final, por muy precozmente que pongamos la terapia génica, va a haber un inicio de la enfermedad, va a haber unos síntomas y tenemos que intentar que ese cerebro esté lo mejor posible para cuando llegue la terapia génica. Y tenemos que entender también qué es lo que está rodeando, ¿no? Hemos hablado de problemas digestivos, calidad de vida, sueño, parte cognitiva. Y entender también que esto que dijo Gowers a principios del siglo XX, o sea, es muy antiguo, las crisis generan crisis. Y esto lo sabemos por modelos animales y lo sabemos por estas evidencias que hemos hablado. Es decir, cuantas más crisis, el cerebro funciona con plasticidad para bien y para mal.
Y cuantas más crisis tiene un cerebro, más fácil es que tenga más crisis. El cerebro aprende a tener crisis. Y esto los investigadores básicos lo saben de sobra. Y estas evidencias de que si tratas en las primeras 48 horas mejoras el pronóstico futuro nos lo enseña más todavía. O sea que creo que tenemos que intentar ser menos nihilistas y tratar de una manera más precisa y más precoz a nuestros pacientes. Y siempre me gusta terminar con esto. En medicina existe una cosa que llamamos la brecha de implementación. Y es una cosa que llama mucho la atención. Yo que no tengo familiares médicos ni padres médicos, no estaba en contacto con la medicina previamente a haberla estudiado, uno se piensa que la medicina es algo homogéneo, ¿no? Que todos los médicos son supercientíficos y saben de todo, ¿no? Luego, en la realidad, te das cuenta de que, obviamente, es imposible estar actualizado de todo. La medicina es inmensa, manejamos muchísima incertidumbre y más en enfermedades raras. Y realmente hay estudios, como este que os muestro aquí, de JAMA, que nos dice que entre que algo se descubre y toda la comunidad médica lo aplica, pueden pasar de media 17 años. 17 años. Esto es una brutalidad. Entonces, congresos como este, pongo ahí una foto de una reunión que hicimos recientemente en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, pues un poco para compartir ideas, para que Elia venga y nos cuente lo que hace en Estados Unidos, para que compartamos entre diferentes centros en España, en nuestro entorno, con los investigadores, con las familias. Yo creo que es muy importante el trabajo colaborativo y que todos vayamos de la mano. Y nada, simplemente agradecer a mi equipo, a todos los colaboradores externos a nuestro grupo con los que hemos hecho toda esta investigación a lo largo de los años, y quería terminar también un poco haciendo una mención a Ivo Galindo, que la verdad que es muy bonito que le hayáis puesto el nombre de la beca a él. Ha sido un pionero en España en la investigación básica en CDKD5. Y nada, muchas gracias por la atención.